¿Quién va a comprar esas rarezas, Elías? ¿Piensas alimentar a las cabras con eso? La voz de Ricardo, afilada como un cuchillo y untada en una superioridad grasienta, cortó el aire caliente de la plaza, resonó contra las fachadas de cal blanca y se clavó en la espalda de cada uno de los presentes, obligándolos a girarse, a ser partícipes del espectáculo. El murmullo del mercado semanal se detuvo por un instante, un silencio expectante que solo se rompía por el zumbido de alguna mosca perezosa. Todos los ojos, como un tribunal popular, se posaron sobre el hombre que estaba en el centro de la burla. Allí estaba Elías, de pie junto a su humilde puesto de madera. No era un puesto como los demás, repletos de los tomates rojos y uniformes, de las patatas terrosas y predecibles que todos conocían. El puesto de Elías era un mosaico de formas y colores insólitos, pequeños frutos de un púrpura tan intenso que parecían absorber la luz, hortalizas de un verde veteado con espirales casi perfectas, raíces nudosas que se retorcían como viejos secretos desenterrados. Era la cosecha del olvido, el fruto de una tierra que todos daban por muerta y de unas técnicas que consideraban el delirio de un anciano. Ricardo, el hombre más rico de la comarca, soltó una carcajada que fue la señal para que los demás se unieran. Primero fueron risas contenidas, murmullos entre dientes, pero pronto se convirtieron en una ola de desprecio abierta y cruel. Era un coro de voces conocidas, las mismas que le daban los buenos días por la mañana y que ahora se deleitaban en su humillación. Casi podía sentir cómo cada risa era una pequeña piedra lanzada contra la dignidad de aquel hombre. Él, sin embargo, no se inmutó. Sus manos, un mapa de grietas y tierra endurecida, continuaron arreglando con una delicadeza reverencial una de aquellas extrañas frutas sobre un paño de arpillera. El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre la plaza del pueblo, un círculo de tierra apisonada, donde las vidas de todos se cruzaban y se juzgaban. El aire olía a polvo, a sudor y a la mezcla de especias y productos frescos que se vendían en los puestos vecinos. Pero alrededor de Elías, el aire parecía enrarecerse, cargado de una tensión que se podía palpar. Los niños dejaban de correr para mirar, los comerciantes se asomaban desde sus tenderetes y las mujeres que regateaban el precio del pescado guardaban silencio, convirtiéndose en espectadoras de una ejecución social. Una mujer, esposa de uno de los jornaleros de Ricardo, se acercó con una falsa curiosidad, pellizcando uno de los vegetales con la punta de los dedos. ¿Y esto qué es, Elías? ¿Una berenjena enferma? Su pregunta no buscaba respuesta, solo buscaba el aplauso del círculo de burlas que la rodeaba. Elías levantó la vista por primera vez. Sus ojos, de un azul profundo y desgastado como el cielo al final de la sequía, se posaron en ella por un segundo. No había ira en su mirada, ni siquiera tristeza. Había una calma insondable, una serenidad que desarmaba y a la vez provocaba aún más la ira de los demás. El desprecio era un veneno lento, administrado en dosis diarias por la comunidad. No era la primera vez que Elías se enfrentaba a ello. Desde que decidió abandonar los cultivos modernos que Ricardo había impuesto en la región y volver a los métodos de su abuelo, se había convertido en el loco del pueblo, el hombre que hablaba con las plantas, que regaba siguiendo las fases de la luna y que se negaba a usar los pesticidas que prometían cosechas rápidas y abundantes. Lo veían como un fantasma del pasado, un obstáculo en el camino del progreso que Ricardo pregonaba. Tu abuelo ya se arruinó con esas mismas ideas. La tierra no da para más. La frase, lanzada por otro agricultor que le debía dinero a Ricardo, golpeó con la fuerza de un recuerdo doloroso. Elías apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. La memoria de su abuelo, un hombre sabio y humilde que murió con el corazón roto por las deudas, era una herida que nunca había cerrado del todo. Pero ni siquiera ese golpe bajo consiguió quebrar su compostura. Su silencio era una fortaleza, un muro invisible contra el que las palabras de los demás se estrellaban sin hacer mella. El calor se hacía cada vez más insoportable. Elías seguía allí, inmóvil, como un árbol viejo y solitario en medio de un campo yermo. Su ropa, desgastada y del mismo color que la tierra que trabajaba, lo hacía parecer una extensión del propio suelo. Sus botas, cubiertas por una gruesa capa de polvo rojizo, contaban la historia de un camino largo y solitario.
En contraste, Ricardo lucía unas botas de cuero relucientes, una camisa blanca impecable y un reloj de oro que destellaba con cada gesto de desdén. Era el choque de dos mundos en el corazón de una pequeña aldea. Te preguntas cómo un hombre puede soportar tanto desprecio sin quebrarse. Te preguntas qué secreto se esconde detrás de esa calma, qué esperanza alimenta su resistencia. La gente del pueblo también se lo preguntaba, aunque lo disfrazaran de burla. Su serenidad era un insulto para ellos, una afrenta a su certeza de que él estaba equivocado, de que era un fracasado. Si se hubiera derrumbado, si hubiera suplicado o gritado, le habrían tenido lástima. Pero su dignidad silenciosa los enfurecía. Ricardo, disfrutando de su papel de director de orquesta de la humillación, dio un paso al frente. Su sombra cubrió por completo el pequeño puesto de Elías. «Venga, Elías, seamos razonables. Sé que necesitas el dinero. Te doy estas pocas monedas por todo el cargamento, para que al menos puedas comprar pan y no hagas más el ridículo». Extendió un puñado de monedas de cobre, una oferta tan miserable que era más un insulto que un acto de caridad. La plaza entera contuvo la respiración, esperando la rendición final. Elías miró las monedas en la mano de Ricardo. Luego levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del hombre que quería destruirle. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. En la mirada de Elías no había súplica, sino una firmeza de acero. Con una voz tranquila, pero que resonó en el silencio expectante con la fuerza de un trueno, rechazó la oferta. «Estoy esperando al comprador correcto». Una nueva oleada de carcajadas, esta vez más estridente y descontrolada, estalló en la plaza. La frase sonaba tan absurda, tan delirante, que la gente se doblaba de la risa. ¿Un comprador correcto? ¿Para esa basura? Se mofaban unos a otros. «Seguro que viene un rey de un país lejano a por sus nabos». «¡Mágicos!», gritó alguien desde el fondo, y la humillación alcanzó su punto más álgido. Los niños imitaban a Elías, poniéndose muy serios y repitiendo la frase con voces chillonas. Pero algo había cambiado. La seguridad de los que se reían empezaba a tener una pequeña fisura. La convicción absoluta de Elías, la forma en que pronunció esas palabras, como si no fueran una esperanza vacía, sino una certeza inminente, había sembrado una diminuta semilla de duda en el aire. ¿Y si no estaba loco? ¿Y si realmente esperaba a alguien? La idea era tan improbable que la descartaban al instante con otra carcajada, pero la pregunta quedaba flotando en el calor denso de la tarde. Ricardo sintió una punzada de irritación. La resistencia pasiva de Elías le estaba robando el control de la situación. Quería verlo suplicar, quería que el pueblo lo viera como un hombre quebrado al que él, magnánimamente, salvaba con su limosna. Pero Elías no le daba esa satisfacción. Su calma era un desafío, una declaración silenciosa de que el poder de Ricardo no era absoluto. El sol comenzó a descender lentamente, alargando las sombras sobre la plaza. La multitud, cansada del espectáculo y con sus compras hechas, empezó a dispersarse. Las risas se convirtieron en susurros y miradas de reojo. Sin embargo, nadie se iba del todo. Permanecían en los bordes de la plaza, en las puertas de las tiendas, esperando a que Elías recogiera sus extrañas hortalizas y se marchara con la cabeza gacha, confirmando su derrota. Elías no se movió. Continuaba de pie, vigilando su cosecha con el celo de un guardián. Sus ojos ya no se posaban en los rostros de sus vecinos, sino que se fijaban en el camino polvoriento que serpenteaba a la entrada del pueblo. Parecía escrutar el horizonte, más allá de las casas y de los campos secos. Su postura no era la de un hombre que espera un milagro, sino la de alguien que aguarda una cita concertada. El zumbido del mercado se reanudó, pero de una forma distinta. Era un ruido, de fondo para una escena que aún no había terminado. La humillación se había agotado, dejando en su lugar un suspense denso y pegajoso. ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué sigue ahí, desafiando a todos con su silencio? La pregunta flotaba de puesto en puesto, un enigma que nadie sabía resolver. Incluso Ricardo, que había vuelto a su puesto para contar sus ganancias, no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia el viejo agricultor. Una extraña inquietud comenzaba a roer su arrogancia. La serenidad de Elías era como la calma que precede a la tormenta,
una quietud antinatural que presagiaba algo desconocido. Elías permanecía como una figura tallada en madera y paciencia. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de sol, de viento y de preocupaciones, no reflejaba ninguna emoción. Era una máscara de serenidad que ocultaba un universo de secretos. En sus ojos no había derrota. Había la fe inquebrantable de un hombre que sabe algo que los demás ignoran. Un hombre que se aferra a una promesa tan profunda como las raíces de los árboles que él mismo había aprendido a escuchar. El pueblo entero lo observaba, sin saber que no estaban presenciando el final de una humillación, sino el principio de una leyenda. El silencio que siguió a la última carcajada era más pesado que el propio sol. Se pegaba a la piel, denso y cargado de preguntas no formuladas. La gente se dispersaba, pero sus miradas seguían ancladas en Elías, en ese hombre que parecía una estatua de tierra y paciencia. Y en ese silencio, la plaza del pueblo dejó de ser un lugar físico para convertirse en un paisaje dentro de la mente de Elías. El murmullo de sus vecinos se desvaneció, reemplazado por un eco, una voz que el tiempo no había podido borrar, la voz de Helena. La imagen le llegó con la claridad de un relámpago en una noche seca. No estaba en la plaza, sino en la colina que dominaba sus tierras, al atardecer. El cielo era un lienzo de naranjas y púrpuras, y el aire olía a tomillo y a tierra húmeda. Helena estaba sentada a su lado, envuelta en una manta a pesar del calor residual del día. Su respiración era superficial, un frágil recordatorio de la enfermedad que se la estaba llevando, pero sus ojos tenían el brillo de las estrellas recién nacidas. Su mano, delgada y pálida, encontró la suya, áspera y agrietada. «Prométemelo, Elías». Su voz era un susurro, pero tenía la fuerza de un juramento. «Prométeme que no dejarás que muera». No se refería a ella, sino a la tierra que se extendía a sus pies, un mosaico de parcelas que los padres de Elías y los abuelos de sus padres habían labrado con sudor y reverencia. La tierra que Ricardo, con sus métodos modernos y sus préstamos envenenados, estaba asfixiando. «Prométeme que les demostrarás que se equivocan, que la vida aquí no es un castigo, sino un regalo». Él no había respondido con palabras, solo apretó su mano y asintió, una promesa silenciosa que se selló en su alma con la misma profundidad que las raíces de los olivos centenarios. Cada fruto, que ahora exhibía en su humilde puesto, era una sílaba de esa promesa. Cada hortaliza, de forma extraña, era una palabra de ese juramento sagrado. No vendía comida, ofrecía la prueba viviente de que la tierra de sus ancestros aún podía cantar, tal y como Helena le había pedido. La voz de Ricardo, afilada y cruel, lo trajo de vuelta al presente con la brusquedad de una bofetada. «¿Sigues pensando en fantasmas, Elías? Tu abuelo era un iluso y tu mujer... Bueno, la terquedad a veces se paga cara». El golpe fue bajo, calculado para herir donde más dolía. Ricardo no solo quería su tierra, quería quebrar su espíritu, pisotear la memoria de las personas que le daban fuerza. Una corriente de incomodidad recorrió a los pocos que quedaban cerca. Mencionar a los muertos de esa manera cruzaba una línea invisible, incluso en la crueldad cotidiana de un pueblo pequeño. Pero nadie dijo nada. El miedo a Ricardo, el poder que ejercía sobre sus empleos y sus deudas, era un bozal más eficaz que cualquier amenaza. Bajaron la cabeza, convirtiéndose en cómplices silenciosos de una profanación. Elías, sin embargo, no reaccionó. Su rostro permaneció impasible. La mención de su abuelo no le trajo dolor, sino otro recuerdo, una capa más profunda de su armadura. Se vio a sí mismo como un niño, con las rodillas sucias de tierra, siguiendo los pasos de aquel hombre sabio de espalda encorvada. Su abuelo no araba la tierra, conversaba con ella, le enseñó a leer las nubes, a entender el lenguaje del viento, a saber cuándo una semilla estaba lista para despertar solo por el tacto. «Nunca olvides, Elías», le decía mientras desenterraba una patata de un morado tan intenso que parecía contener la noche. «Esta tierra no es un esclavo al que azotar para que produzca más. Es una compañera. Si la escuchas, si la respetas, te dará tesoros que el dinero no puede comprar». Y le mostró cómo las plantas que crecían juntas se protegían, cómo ciertas hierbas que todos llamaban malas hierbas, en realidad alimentaban el suelo y lo mantenían vivo. Ese conocimiento era el verdadero legado que Ricardo quería destruir. El hombre más rico de la comarca
Veía la tierra como una máquina de hacer dinero, un recurso a explotar hasta agotarlo con productos químicos y maquinaria pesada. Para Ricardo, la tradición era sinónimo de pobreza y la paciencia una debilidad de perdedores. No podía comprender que el valor de la cosecha de Elías no residía en su apariencia, sino en la historia que contaba, en la vida que contenía. Frustrado por la inquebrantable serenidad del anciano, Ricardo dio un paso más. Se acercó al puesto, cogió uno de los frutos más extraños, una especie de calabacín retorcido con vetas doradas, y lo sostuvo en el aire como si fuera un objeto repugnante. ¿Y esperas que alguien pague por esto? Parece una enfermedad. Con un gesto de desprecio, lo arrojó de nuevo sobre el montón, magullándolo. El acto fue una pequeña violencia, un ataque físico a la promesa que Elías custodiaba, y entonces lanzó el golpe de gracia. Su voz se volvió falsamente compasiva, el tono de un depredador que juega con su presa antes de matarla. Escucha, Elías, sé que estás desesperado, y para que veas que no soy tan malo, te diré algo. El lunes por la mañana, los hombres del banco vendrán conmigo a tu finca. La deuda ha vencido. Esa tierra, con todos tus recuerdos y tus locuras, será mía. La araré a fondo, quemaré estas rarezas y plantaré algo que dé dinero de verdad. El aire se quedó sin oxígeno. La humillación pública se había transformado en una sentencia de muerte. Ya no eran burlas sobre hortalizas extrañas, era el anuncio de un desahucio, la destrucción de un legado frente a toda la comunidad. Los pocos vecinos que quedaban ahora miraban a Elías no con desprecio, sino con una mezcla de lástima y horror. Estaban presenciando el final de un hombre, el desmoronamiento de una vida entera. Pero el hombre no se desmoronó. En su mente, las palabras de Ricardo no eran una amenaza, sino un catalizador. Se encendió el recuerdo de las noches en vela, de los meses de trabajo solitario que nadie había visto. Recordó el frío de la madrugada, cuando salía con un farol a comprobar la humedad del suelo, hablando en susurros a sus plantas, animándolas, como su abuelo le había enseñado. Recordó las cartas que había escrito, con su letra torpe y esforzada, a direcciones lejanas que había encontrado en un viejo libro de botánica. Vio su propia imagen reflejada en el cristal de la ventana de su cocina, noches atrás, hablando por un teléfono móvil anticuado que apenas sabía usar. Al otro lado de la línea, una voz con un acento extraño le hacía preguntas precisas sobre la acidez del suelo, sobre los ciclos de rotación, sobre la ausencia total de pesticidas. Elías respondía con una seguridad que no sabía que poseía, la seguridad de quien no habla de teorías, sino de una vida entera de experiencia. La promesa a Elena resonaba en cada una de sus palabras. No era solo por la tierra, era por la dignidad. Era para demostrar que el conocimiento de su abuelo no era una locura, sino una sabiduría olvidada que el mundo moderno, en su arrogancia, había despreciado y ahora empezaba a necesitar desesperadamente. Era su forma de decirle a Elena, allá donde estuviera, que su fe en él no había sido en vano. Ricardo, envalentonado por el silencio que confundía con la derrota, se pavoneó frente a él. «¿Qué dices a eso, viejo? ¿No tienes nada que decir?» Se acabó el juego. Dio media vuelta, dirigiéndose al pequeño grupo de espectadores como un emperador romano tras dictar sentencia, esperando la aclamación de la multitud. Fue entonces cuando Elías se movió. Muy lentamente, con la parsimonia de los ciclos de la naturaleza, se inclinó sobre su puesto. Con una delicadeza infinita, recogió el fruto que Ricardo había magullado. Lo limpió con un trozo de tela, acariciando la herida en su piel dorada como si curara a una criatura viva. Luego lo colocó de nuevo en su sitio, con un cuidado reverencial. No miró a Ricardo, no miró a nadie. Sus ojos se alzaron hacia el camino polvoriento que moría en la entrada del pueblo. Su rostro, antes una máscara de serenidad, se transformó sutilmente. Una calma diferente se instaló en sus facciones, una calma que no era de resistencia sino de expectación. La tensión en sus hombros desapareció. Era la quietud de un hombre que ha hecho todo lo que estaba en su mano y ahora solo espera la llegada de una certeza. La gente del pueblo contuvo la respiración. El espectáculo había dado un giro inesperado. La resignación que esperaban ver en el rostro de Elías no estaba allí. En su lugar había algo incomprensible,
algo que no encajaba con la ruina inminente que acababan de presenciar. Era una paz que desafiaba toda lógica. Incluso Ricardo se detuvo, sintiendo una punzada de duda por primera vez en todo el día. Se giró para mirar a Elías y la sonrisa de suficiencia se congeló en sus labios. La mirada del viejo no estaba perdida en el pasado, ni nublada por la desesperación. Estaba fija en el horizonte, clara, nítida y llena de una convicción que era casi aterradora. El sol seguía cayendo, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. El calor empezaba a amainar, pero la tensión en la plaza era más sofocante que nunca. La pregunta flotaba en el aire, pasando de unos ojos a otros, una chispa de desconcierto en medio de la humillación. ¿Por qué no suplica? ¿Por qué no grita? ¿Por qué parece que el que ha ganado es él? El pueblo lo observaba, sin entender que la calma de Elías no era la antesala de la rendición, sino la quietud que precede a la cosecha. El sol de la tarde, ya despojado de su furia, teñía la plaza de un color ocre, el color del final. La amenaza de Ricardo, la sentencia de desahucio, pendía en el aire como el polvo que se negaba a asentarse. Todos esperaban el derrumbe, el grito de desesperación, las lágrimas de un hombre vencido. Pero lo que obtuvieron fue la primera lección de una guerra que no se libraba con gritos, sino con silencios. Elías aplicó el primer principio de la resistencia, una ley no escrita que había aprendido de la propia tierra, el silencio estratégico. No respondió, no movió un músculo, simplemente sostuvo la mirada de Ricardo y en ese vacío, la arrogancia de su adversario comenzó a ahogarse, buscando el oxígeno de una reacción que nunca llegó. Ricardo se sintió desnudo. Su golpe más cruel se había perdido en un abismo de calma. Necesitaba una respuesta para seguir alimentando su espectáculo, pero Elías le negaba el combustible. La plaza, que antes era un coro de burlas, ahora era un tribunal silencioso que observaba a un solo hombre desmoronarse bajo el peso de su propia crueldad. Y ese hombre no era Elías, era Ricardo, quien, nervioso, soltó una risa forzada. «¿Qué pasa, viejo? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O ya estás haciendo las maletas en tu cabeza?» La pregunta flotaba, patética, en el aire denso. Fue entonces cuando Elías desplegó el segundo principio, el control del marco. Con una voz tan serena que parecía venir de otro lugar, de un pozo de paz inalcanzable, hizo una simple pregunta. No era una defensa, ni un ataque, era un espejo. ¿Estás seguro de que quieres que todo el pueblo te recuerde por estas palabras? La frase cayó como una piedra en un estanque. No cuestionaba el poder de Ricardo para quitarle la tierra, cuestionaba su legado, su imagen, la historia que se contaría de él en esa misma plaza durante generaciones. De repente, el foco ya no estaba en la pobreza de Elías, sino en la miseria moral de Ricardo. Los rostros de los vecinos cambiaron. La pregunta de Elías les había dado permiso para juzgar. Ya no eran meros espectadores de una humillación, eran los guardianes de la memoria del pueblo. Vieron a Ricardo, no como el hombre poderoso al que temían, sino como un matón que se ensañaba con un anciano. Un murmullo de incomodidad recorrió el escaso público. Alguien tosió. Una mujer se santiguó disimuladamente. Ricardo sintió el cambio en el ambiente. El control se le escapaba de las manos, y todo por una simple pregunta que no podía responder sin condenarse a sí mismo. Enfurecido, intentó recuperar el terreno perdido atacando de nuevo. «No me vengas con lecciones de moralidad, tú, que dejaste morir a tu mujer por no querer vender un trozo de esta tierra inútil». La acusación era veneno puro, diseñada para quebrar cualquier defensa. Pero Elías ya estaba aplicando el tercer principio, la disciplina emocional. Un dolor agudo, una sombra fugaz cruzó sus ojos. Fue casi imperceptible, como el paso de una nube sobre el sol, pero fue todo lo que se permitió. Su rostro volvió a la calma granítica de siempre. No iba a darle a Ricardo el placer de ver su herida. Su dolor era sagrado, pertenecía a Helena y a él, y no sería profanado en aquel circo. Su serenidad era tan antinatural, tan desconcertante, que Ricardo comenzó a dudar. ¿Era posible que no le importara? ¿Era posible que su amenaza, su insulto más bajo, no hubiera surtido efecto? Esta duda era el objetivo del cuarto principio de Elías, la ambigüedad voluntaria.
No confirmaba ni negaba nada. No se defendía. Su silencio y su calma creaban un vacío que los demás llenaban con sus propias inseguridades. ¿Y si el viejo no estaba loco? ¿Y si realmente sabía algo que ellos ignoraban? La semilla de la duda, plantada con su primera frase, comenzaba a germinar en la mente de todos. Para mantener esa duda viva, Elías pronunció otra frase, corta y enigmática. Todo llega a su debido tiempo. No era una amenaza ni una promesa. Era una declaración de fe. Una fe que no necesitaba la aprobación de nadie. La frase flotaba en el aire, abierta a 1000 interpretaciones, y esa incertidumbre era más poderosa que cualquier argumento. La gente ya no se reía. Se miraban unos a otros, confundidos, tratando de descifrar el enigma de aquel hombre que debería estar de rodillas y, sin embargo, parecía más erguido que nunca. Ricardo, sintiéndose observado y juzgado, perdió los estribos. Se acercó al puesto con la intención de volcarlo, de destruir físicamente la prueba de la resistencia de Elías. Su rostro estaba congestionado por la ira. Se acabó la paciencia. Esta basura se va al suelo, como tú y tu estúpida finca. Sus manos se cernieron sobre la madera del puesto, y en ese instante, Elías aplicó el quinto principio, el más sutil y devastador, la inversión del foco. Con una calma casi clínica, como un médico observando un síntoma, dijo, «Interesante. Continúa». La frase detuvo a Ricardo en seco. Sus manos quedaron suspendidas en el aire. La orden de Elías, porque sonó como una orden, lo convirtió en un actor en un escenario. Ya no era el agresor, era un objeto de estudio. Elías lo había despojado de su poder con 2 palabras, invitándolo a continuar con su rabieta, a mostrarle a todo el mundo la verdadera dimensión de su mezquindad. Ricardo se sintió ridículo. Una marioneta cuyos hilos habían sido cortados, bajó las manos, derrotado no por la fuerza, sino por la inteligencia de su víctima. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. El pueblo entero había sido testigo de una clase magistral de dignidad. Habían visto a un hombre despojado de todo, amenazado con perder su hogar y su legado, humillado en su honor y en el recuerdo de sus seres queridos. Y lo habían visto resistir sin levantar la voz, sin proferir un solo insulto, usando únicamente la fuerza de su carácter como escudo y como arma. La admiración, un sentimiento que había estado enterrado bajo capas de miedo y costumbre, comenzó a aflorar. Elías sabía que la batalla psicológica estaba ganada. Ahora solo tenía que esperar. Su resistencia no era un fin en sí misma, era el tiempo que necesitaba comprar, y su fuerza para hacerlo provenía del sexto principio, el más importante de todos, el anclaje en la promesa. En su mente no estaba en la plaza, estaba de nuevo en la colina con Helena, sintiendo el calor de su mano. Cada segundo de silencio, cada insulto soportado, era un acto de fidelidad a esa promesa. No podía fallarle, no importaba el precio. Esta certeza interior era su fortaleza inexpugnable. Ricardo, buscando una última forma de reafirmar su dominio, recurrió a la burocracia, el arma de los que no tienen honor. El lunes, a primera hora, el banco no espera, y yo tampoco, lo dijo con la voz temblorosa de quien intenta convencerse a sí mismo de que todavía tiene el poder, pero las palabras sonaban huecas, un eco de una autoridad que se había desvanecido ante la dignidad de un solo hombre. Elías asintió lentamente, como si aceptara una cita de negocios. No era la reacción de un hombre sentenciado, sino la de alguien que confirma una agenda. Y entonces, mientras el sol se hundía definitivamente tras las colinas, dejando el cielo teñido de un púrpura melancólico, aplicó su último principio, la economía del gesto. Con una parsimonia ritual, comenzó a recoger uno por uno sus extraños frutos. No los arrojaba en una caja, los tomaba con una delicadeza infinita, limpiando el polvo de su piel con el borde de su camisa, y los colocaba en una cesta de mimbre como si fueran joyas preciosas. Cada gesto era una declaración. Decía, «Esto tiene valor, aunque vosotros no podáis verlo». Decía, «Esto es sagrado, aunque lo hayáis profanado con vuestras risas». Decía, «Mi trabajo importa, mi legado importa, mi promesa importa». La plaza entera observaba en un silencio hipnótico. El lento y cuidadoso ritual de Elías era más elocuente que cualquier discurso.
Era la belleza y la dignidad del trabajo bien hecho, una bofetada silenciosa a la cultura del dinero fácil y el desprecio por la tradición que Ricardo representaba. El ambiente se había transformado por completo. La humillación se había disuelto, dejando en su lugar una tensión de otro tipo, una expectación casi mística. La gente ya no esperaba la caída de Elías, esperaban una revelación. Su inquebrantable serenidad había dejado de ser un misterio para convertirse en un presagio. Algo iba a suceder, tenía que suceder. La lógica del universo parecía exigirlo. Un hombre de tal entereza no podía ser simplemente aplastado por un matón con dinero. Fue en ese preciso instante, cuando el último de los extraños frutos fue colocado en la cesta, y el silencio era tan absoluto que se podía oír el latido de los corazones, cuando un sonido rompió la quietud de la aldea. Al principio fue un rumor lejano, un zumbido grave que no pertenecía a aquel mundo de grillos y viento entre los olivos. Era un sonido mecánico, potente, ajeno, un motor que no era el de un tractor ni el del viejo coche del alcalde. El sonido creció, haciéndose más nítido, más cercano, rebotó en las fachadas encaladas de las casas, un estruendo moderno que invadía el tiempo detenido de la aldea. Todas las cabezas, incluida la de un Ricardo pálido y confundido, se giraron instintivamente hacia la única entrada del pueblo, hacia el camino polvoriento por el que nunca llegaba nada más que la furgoneta del panadero. La mirada de Elías, sin embargo, no se movió. Había estado fija en ese punto todo el tiempo. En sus ojos no había sorpresa, solo la calma de la confirmación, la serenidad del hombre que no espera un milagro, sino que simplemente aguarda la llegada de una cita que él mismo ha concertado. El estruendo era ya ensordecedor, y entonces, doblando la curva, apareció la silueta, enorme, blanca, reluciente bajo la última luz del crepúsculo. No era una furgoneta, era algo que la mayoría de ellos solo había visto en las autopistas, un gigante de metal que avanzaba lento pero imparable como el destino. El camión no llegó, irrumpió. Se materializó en la entrada del pueblo como una aparición de otro siglo, un leviatán de metal blanco y cromo que devoraba el aire y el silencio. Su motor no era un ruido, era una vibración que se sentía en el pecho, en los cimientos de las casas viejas, un pulso industrial que hacía temblar el mundo anclado en el pasado de la aldea. Maniobró con una lentitud insultante, con la majestuosidad de una bestia que sabe que el camino le pertenece, y su sombra fue cubriendo uno a uno los puestos del mercado, apagando los colores de las verduras comunes, hasta detenerse con un siseo neumático justo delante del humilde tenderete de Elías. Su carrocería inmaculada reflejaba una versión distorsionada y grotesca de la plaza. Los rostros boquiabiertos, el cielo polvoriento, la figura diminuta de Ricardo, que parecía un muñeco a punto de ser aplastado. Un silencio, como nunca antes se había conocido, cayó sobre la plaza. No era el silencio expectante de antes, cargado de burla. Era un silencio sepulcral, denso, tejido con la incredulidad y el pánico a lo desconocido. El mundo se había puesto del revés. Lo moderno y poderoso no se había detenido frente a la tienda de Ricardo, ni frente al ayuntamiento. Se había detenido frente al loco, frente al fracasado, frente a Elías. Podías oír el zumbido de una mosca, el latido desbocado de los corazones, el crujido de la arrogancia de un pueblo entero al resquebrajarse. La puerta del conductor se abrió con un chasquido que sonó como un disparo. Lo que descendió de la cabina no era un transportista, era una declaración. Un hombre de unos 40 años, con un traje de lino gris que parecía inmune al polvo y al calor, y unos zapatos que brillaban con un lustre urbano y ajeno. Se ajustó el nudo de la corbata. Sus ojos azules barrieron la escena con una rapidez analítica, descartando a la multitud, ignorando a un Ricardo petrificado, y se posaron finalmente en Elías. Y entonces ocurrió el primer milagro. El hombre sonrió, una sonrisa genuina, cargada de un respeto que nadie en esa plaza le había dedicado a Elías en toda su vida. Avanzó con paso decidido, sus zapatos caros levantando una pequeña nube del polvo sagrado de la aldea. Pasó junto a Ricardo como si fuera un poste, un obstáculo sin importancia en el paisaje. No le dedicó ni una mirada. Todo su universo, en ese momento, se centraba en el anciano de ropas gastadas que permanecía de pie junto a sus extrañas hortalizas. Se detuvo a un paso de él,
Extendió la mano, y su voz, clara y educada, con un ligero acento extranjero, rompió el hechizo. «Señor Elías, es un verdadero honor conocerle en persona. Soy Antoine Dubois. Hablamos por teléfono». Elías, con la misma calma con la que había soportado las burlas, estrechó la mano del recién llegado. Su mano agrietada y llena de tierra envolvió la mano cuidada y pálida del ejecutivo. No hubo sumisión ni sorpresa en su gesto, solo el reconocimiento tranquilo entre dos hombres que habían llegado a un acuerdo. «Dubois, bienvenido. La espera ha sido larga». Su voz, que antes parecía débil, ahora resonaba con la autoridad de quien controla el tablero. Ricardo, volviendo en sí de su estupor, dio un paso al frente con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y confusión. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted? Este hombre es un...». Su voz se quebró, incapaz de pronunciar el insulto que, minutos antes, le salía con tanta facilidad. Antoine Dubois se giró hacia él por primera vez. No había desprecio en su mirada, sino algo mucho peor, una absoluta indiferencia. Le dedicó una mirada fugaz, de arriba a abajo, como se observa a un insecto curioso, y luego volvió a centrarse en Elías. «Perdone la interrupción, señor Elías. Como le decía, su cosecha ha generado una expectación increíble. Nuestros chefs en París y Berlín están ansiosos. El cultivo bioregenerativo que usted ha perfeccionado, recuperando estas variedades autóctonas, no es solo comida, es una historia. Es la respuesta a todo lo que el mercado de lujo está buscando». Dicho esto, sacó de un maletín de cuero una carpeta voluminosa. «Aquí está el contrato, tal y como acordamos. Y el primer pago». Abrió la carpeta sobre una de las cajas de madera, revelando un documento lleno de cláusulas y un cheque cuyo número de ceros provocó un ahogo colectivo entre los que estaban lo suficientemente cerca para verlo. El tiempo se detuvo. Cada palabra de Dubois era un martillazo sobre la estructura de poder de la aldea. Bioregenerativo, París, Berlín, mercado de lujo. Las palabras flotaban en el aire, incomprensibles y a la vez terriblemente claras. La locura de Elías no era locura, era una visión, una que ellos, en su ceguera, habían despreciado. La mujer que se había burlado de la berenjena enferma se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de vergüenza. El hombre que le había recordado la ruina de su abuelo ahora miraba al suelo, deseando que la tierra se lo tragase. No sentían admiración, sentían el frío helado de su propia estupidez, de su propia crueldad. Ricardo, desesperado, intentó un último y patético asalto. «Esto es un error, una estafa. Yo soy el mayor productor de esta comarca. Mis tierras dan las mejores cosechas, las más grandes, las más...». Se interrumpió, porque la palabra que iba a decir, «rentables», sonaba ridícula frente al cheque que brillaba sobre la caja. Dubois ni siquiera se molestó en mirarlo. Con una voz cortante respondió sin apartar la vista de Elías: «Buscamos calidad, no cantidad. Buscamos autenticidad, no productos químicos. Buscamos un alma, señor, y el alma no se mide en hectáreas». Esa frase fue la ejecución pública de Ricardo. Lo despojó de todo. Su riqueza, su poder, su estatus, todo se reveló como lo que era, una cáscara vacía. Se quedó allí, con la boca abierta, balbuceando sonidos incoherentes, buscando en los rostros de la multitud la validación que siempre había tenido y que ahora le era negada. Pero los rostros ya no lo miraban a él. Todos los ojos estaban fijos en Elías, en un acto de redención silenciosa. Elías, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, tomó la carpeta. Sus ojos recorrieron las líneas del contrato, no con la vacilación de un ignorante, sino con la concentración de un experto que verifica los detalles de un acuerdo largamente meditado. Luego, con una lentitud exasperante, metió la mano en el bolsillo de su pantalón raído y sacó un viejo bolígrafo de plástico, de esos que regalan en las cooperativas. El contraste era brutal, poético, devastador. Un bolígrafo de céntimos a punto de firmar un pacto millonario. Colocó el papel sobre la superficie irregular de una caja de tomates. El sonido de la punta del bolígrafo, arañando el papel, fue el único sonido en toda la plaza. Un rasguido seco, humilde, que en ese momento era más poderoso que el rugido del motor del camión, más fuerte que
todas las carcajadas y todos los insultos que habían llenado el aire durante horas. Cada trazo de su firma era un acto de justicia poética. Firmaba no solo un contrato, sino la sentencia de un mundo y el nacimiento de otro. Firmaba la promesa cumplida a Helena. Firmaba la vindicación de su abuelo. Firmaba el silencio de sus verdugos. Cuando terminó, levantó la cabeza. Su expresión no había cambiado. No había un ápice de triunfo en su rostro, ni rastro de rencor. Solo la misma paz insondable, la serenidad de una montaña que ha visto pasar 1000 tormentas. Le tendió el contrato a Dubois, quien lo aceptó con una inclinación de cabeza. Un trato es un trato. Y luego, Elías dijo algo que nadie esperaba, unas palabras dirigidas al ejecutivo, pero que resonaron en el alma de cada persona presente. La tierra es generosa cuando se la respeta, solo pide paciencia, algo que a muchos les falta. Dubois asintió, comprendiendo el doble sentido de la frase. Por supuesto, señor Elías, mis hombres cargarán la mercancía. Nos pondremos en marcha antes del anochecer. Dio unas órdenes en su idioma a 2 operarios que habían descendido del camión, y estos comenzaron a mover las cajas con un cuidado exquisito, como si transportaran reliquias sagradas. La humillación no disminuye a quien la recibe, sino que revela la pequeñez de quien la ejerce. La frase no fue dicha por nadie, pero flotó en la conciencia de todos, una verdad universal que acababa de manifestarse ante sus ojos. Vieron a Ricardo, un hombre reducido a un traje caro y a un temblor en los labios. Vieron sus propias caras en el reflejo del camión, sus muecas de burla ahora congeladas en máscaras de vergüenza. Se dieron cuenta de que la verdadera riqueza nunca había estado en el reloj de oro de Ricardo, sino en las manos sucias de tierra de Elías. Ricardo, en un último espasmo de su ego moribundo, se acercó a Elías. Su voz era un susurro roto, una súplica. Elías, por favor, podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo. Yo puedo ayudarte a gestionar. Las palabras murieron en su garganta, porque se encontró con la mirada del anciano, y en esa mirada no había odio, no había perdón, no había nada. Era el vacío, la indiferencia más absoluta, la constatación de que para Elías él ya no existía. Elías recogió su cesta de mimbre vacía y el viejo bolígrafo. El sol se ocultaba definitivamente y las luces del camión se encendieron, bañando la escena en un resplandor blanco y fantasmal. Por un instante, el anciano pareció un gigante, una figura bíblica iluminada por una luz celestial. El pueblo entero contuvo la respiración, esperando su siguiente movimiento. El poder, todo el poder, estaba ahora en sus manos. Podía destruir a Ricardo con una palabra. Podía humillar a cada uno de los que se habían reído de él. Podía darles la espalda y marcharse, convirtiéndose en una leyenda inalcanzable. Se giró lentamente. Su mirada pasó por encima de Ricardo. Barrió los rostros culpables de sus vecinos, uno por uno, como un juez silencioso. El aire se podía cortar. La tensión era insoportable. ¿Qué haría? ¿Qué clase de hombre era realmente Elías? ¿El que perdona o el que ejecuta? Su rostro permanecía impasible, un lienzo en blanco sobre el que todos proyectaban sus miedos y esperanzas. La pregunta quedó suspendida en el crepúsculo, más pesada que la tierra misma. ¿Cómo usa su poder un hombre que nunca lo ha deseado? Elías no respondió a la pregunta que flotaba en el aire del crepúsculo. No la necesitaba. Indela. Poder no era una pregunta, sino una respuesta que se da con los actos, y su primer acto fue de una simplicidad devastadora. Se giró, dando la espalda a un Ricardo que se encogía, un hombre que en cuestión de minutos había pasado de ser un gigante a una sombra insignificante. Su espalda, antes un blanco para las pedradas de la burla, era ahora un muro infranqueable. Ignorarlo fue una condena más cruel que cualquier palabra, una sentencia de inexistencia dictada en el más absoluto de los silencios. Caminó lentamente hacia el centro de la plaza, hacia el espacio vacío que antes había sido su escenario de humillación, pero el espacio se transformaba a su paso. Ya no era un círculo de vergüenza, sino un santuario. La gente, sus vecinos, sus verdugos, retrocedían instintivamente, abriéndole un pasillo, como las aguas de un mar que reconocen a su profeta. No bajaban la cabeza por miedo, sino por un peso insoportable en el alma. Era la vergüenza,
un veneno frío que recorría sus venas, el reconocimiento tardío de su propia ceguera. En ese instante, Elías dejó de ser un hombre para convertirse en la conciencia viviente del pueblo. Ricardo, en un último y patético intento por aferrarse a un mundo que ya no existía, se arrastró tras él. Su voz, antes un látigo, era ahora el gemido de un mendigo. Elías, por favor, tenemos que hablar. Yo no lo sabía. Puedo ayudarte. Podemos ser socios. La oferta era tan obscena, tan fuera de lugar, que provocó una mueca de asco en los rostros. Cercanos, la gente no se apartó de Elías, se apartó de Ricardo. Formaron un círculo protector alrededor del anciano, un escudo humano contra la pestilencia de la falsedad. El hombre más rico de la comarca estaba solo, repudiado no por la orden de un rey, sino por el silencio colectivo de aquellos a quienes siempre había despreciado. Elías se detuvo. Su mirada no se posó en Ricardo, sino en los rostros de los otros agricultores. Vio en sus ojos el reflejo de su propia lucha, el miedo a las deudas, la desesperación ante una tierra que parecía moribunda, la tentación de rendirse a los métodos fáciles que prometían mucho y lo quitaban todo. No vio enemigos, sino hombres perdidos. Y su voz, cuando finalmente habló, no contenía ni una gota de rencor. Era la voz de la tierra misma, antigua y sabia. Esta tierra tiene memoria, recuerda el sudor de nuestros abuelos y la fe de nuestras mujeres. No está muerta, solo estaba esperando a que volviéramos a escucharla. No hubo un discurso de victoria, no hubo un plan de negocios, solo una invitación. Hay sitio para todos, hay conocimiento para compartir. La cosecha de uno solo puede alimentar a una familia. La cosecha de todos puede devolverle la vida a un pueblo. Las palabras eran sencillas, directas, pero cayeron sobre la plaza con la fuerza de una revelación. No les estaba ofreciendo dinero, les estaba ofreciendo dignidad, la oportunidad de volver a ser dueños de su destino, de su tierra, de su honor. La transformación fue instantánea y profunda. La mujer que se había burlado de la berenjena enferma se adelantó, con los ojos anegados en lágrimas. Sus manos, temblorosas, se acercaron a la cesta vacía de Elías, como si tocaran un altar. ¿Nos enseñarías, Elías? ¿Nos enseñarías a escuchar? La pregunta fue un susurro, pero resonó en el corazón de todos. Uno a uno, los demás se adelantaron, dejando a Ricardo completamente aislado en su isla de monedas y vergüenza. Ya no eran una multitud hostil, eran discípulos buscando a su maestro. Antoine Dubois, el ejecutivo, observaba la escena desde la distancia, con una expresión de profunda admiración en su rostro. Se acercó a Elías, no para hablar de negocios, sino para rendir homenaje. Ha cultivado usted algo mucho más valioso que alimentos exóticos, señor Elías. Ha cultivado la esperanza, y eso, me temo, no tiene precio en ningún mercado del mundo. Sus palabras sellaron la leyenda. La validación no venía solo del dinero, venía del reconocimiento de un mundo que ellos creían inalcanzable. La noche dio paso a un amanecer diferente. El sol que se alzaba sobre los campos de Elías ya no era el testigo silencioso de un trabajo solitario. Su luz dorada iluminaba una escena nueva. Varias figuras se movían entre los surcos, aprendiendo a tocar la tierra con reverencia, a distinguir el aroma de un suelo sano, a entender que las llamadas malas hierbas eran en realidad aliadas. El sonido de las risas había vuelto a la comarca, pero ya no eran las risas crueles de la burla, sino el murmullo feliz del trabajo compartido, de la comunidad reencontrada. Elías estaba en la colina, en el mismo lugar donde le había hecho la promesa a Helena. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra húmeda y a futuro. Cerró los ojos y pudo sentirla a su lado, no como un recuerdo doloroso, sino como una presencia cálida, una sonrisa en el viento. La promesa estaba cumplida. La tierra no solo había sobrevivido, estaba cantando de nuevo, y su canción era un coro de muchas voces. No había salvado solo un trozo de tierra, había salvado el alma de un pueblo. La lección se asentó en la comarca con la lentitud y la profundidad de las raíces de un olivo. Aprendieron que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas que se oxidan, sino en el respeto que se cosecha. Comprendieron que el carácter de un hombre es como una semilla. Puede parecer pequeña e insignificante,
pero si se cuida con paciencia y fe, es capaz de derribar los muros más altos de la arrogancia. Dejaron de mirar las manos y la ropa de las personas para empezar a mirar la verdad que se esconde en sus ojos. Ricardo nunca se recuperó. Su dinero ya no podía comprarle el respeto. Sus amenazas se encontraban con miradas de indiferencia. Se convirtió en un fantasma que deambulaba por las calles de un pueblo que ya no le pertenecía. Un monumento viviente a la pobreza del alma. Un recordatorio eterno de que quien humilla para sentirse grande solo consigue revelar su propia e insignificante pequeñez. Elías nunca cambió. Siguió vistiendo sus ropas de trabajo, sus manos siguieron acumulando la sabiduría de la tierra. A menudo se le veía de rodillas en el campo, no rezando a un Dios lejano, sino enseñando a un niño del pueblo a sentir el latido de una semilla entre sus dedos. Su poder no residía en el contrato millonario guardado en un cajón, sino en ese gesto simple y profundo, porque había demostrado que la humildad no es debilidad, sino la fuerza tranquila de quien conoce su verdadero valor. Y así, la aldea entera, y todos los que escucharon su historia, aprendieron la lección final, la que se transmite de padres a hijos en las noches de verano, la que se escribe en el corazón con la tinta indeleble de la experiencia. El valor de un hombre no se mide por la riqueza que acumula o por la opinión de la multitud, sino por la cosecha que cultiva en silencio cuando nadie está mirando. ¿Quién va a comprar esas rarezas, Elías? ¿Piensas alimentar a las cabras con eso? La voz de Ricardo, afilada como un cuchillo y untada en una superioridad grasienta, cortó el aire caliente de la plaza. Resonó contra las fachadas de cal blanca y se clavó en la espalda de cada uno de los presentes, obligándolos a girarse, a ser partícipes del espectáculo. El murmullo del mercado semanal se detuvo por un instante, un silencio expectante que solo se rompía por el zumbido de alguna mosca perezosa. Todos los ojos, como un tribunal popular, se posaron sobre el hombre que estaba en el centro de la burla. Allí estaba Elías, de pie junto a su humilde puesto de madera. No era un puesto como los demás, repletos de los tomates rojos y uniformes, de las patatas terrosas y predecibles que todos conocían. El puesto de Elías era un mosaico de formas y colores insólitos, pequeños frutos de un púrpura tan intenso que parecían absorber la luz, hortalizas de un verde veteado con espirales casi perfectas, raíces nudosas que se retorcían como viejos secretos desenterrados. Era la cosecha del olvido, el fruto de una tierra que todos daban por muerta y de unas técnicas que consideraban el delirio de un anciano. Ricardo, el hombre más rico de la comarca, soltó una carcajada que fue la señal para que los demás se unieran. Primero fueron risas contenidas, murmullos entre dientes, pero pronto se convirtieron en una ola de desprecio abierta y cruel. Era un coro de voces conocidas, las mismas que le daban los buenos días por la mañana y que ahora se deleitaban en su humillación. Casi podía sentir cómo cada risa era una pequeña piedra lanzada contra la dignidad de aquel hombre. Él, sin embargo, no se inmutó. Sus manos, un mapa de grietas y tierra endurecida, continuaron arreglando con una delicadeza reverencial una de aquellas extrañas frutas sobre un paño de arpillera. El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre la plaza del pueblo, un círculo de tierra apisonada, donde las vidas de todos se cruzaban y se juzgaban. El aire olía a polvo, a sudor y a la mezcla de especias y productos frescos que se vendían en los puestos vecinos. Pero alrededor de Elías, el aire parecía enrarecerse, cargado de una tensión que se podía palpar. Los niños dejaban de correr para mirar, los comerciantes se asomaban desde sus tenderetes, y las mujeres que regateaban el precio del pescado guardaban silencio, convirtiéndose en espectadoras de una ejecución social. Una mujer, esposa de uno de los jornaleros de Ricardo, se acercó con una falsa curiosidad, pellizcando uno de los vegetales con la punta de los dedos. ¿Y esto qué es, Elías? ¿Una berenjena enferma? Su pregunta no buscaba respuesta, solo buscaba el aplauso del círculo de burlas que la rodeaba. Elías levantó la vista por primera vez. Sus ojos, de un azul profundo y desgastado como el cielo al final de la sequía, se posaron en ella por un segundo. No había ira en su mirada, ni siquiera tristeza. Había una calma insondable, una serenidad que desarmaba, y a la vez provocaba aún más la ira de los demás.
El desprecio era un veneno lento, administrado en dosis diarias por la comunidad. No era la primera vez que Elías se enfrentaba a ello. Desde que decidió abandonar los cultivos modernos que Ricardo había impuesto en la región y volver a los métodos de su abuelo, se había convertido en el loco del pueblo, el hombre que hablaba con las plantas, que regaba siguiendo las fases de la luna y que se negaba a usar los pesticidas que prometían cosechas rápidas y abundantes. Lo veían como un fantasma del pasado, un obstáculo en el camino del progreso que Ricardo pregonaba. Tu abuelo ya se arruinó con esas mismas ideas. La tierra no da para más. La frase, lanzada por otro agricultor que le debía dinero a Ricardo, golpeó con la fuerza de un recuerdo doloroso. Elías apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. La memoria de su abuelo, un hombre sabio y humilde que murió con el corazón roto por las deudas, era una herida que nunca había cerrado del todo, pero ni siquiera ese golpe bajo consiguió quebrar su compostura. Su silencio, que era una fortaleza, un muro invisible contra el que las palabras de los demás se estrellaban sin hacer mella. El calor se hacía cada vez más insoportable. Elías seguía allí, inmóvil, como un árbol viejo y solitario, en medio de un campo yermo. Su ropa, desgastada y del mismo color que la tierra que trabajaba, lo hacía parecer una extensión del propio suelo. Sus botas, cubiertas por una gruesa capa de polvo rojizo, contaban la historia de un camino largo y solitario. En contraste, Ricardo lucía unas botas de cuero relucientes, una camisa blanca impecable y un reloj de oro que destellaba con cada gesto de desdén. Era el choque de dos mundos en el corazón de una pequeña aldea. Te preguntas cómo un hombre puede soportar tanto desprecio sin quebrarse. Te preguntas qué secreto se esconde detrás de esa calma, qué esperanza alimenta su resistencia. La gente del pueblo también se lo preguntaba, aunque lo disfrazaran de burla. Su serenidad era un insulto para ellos, una afrenta a su certeza de que él estaba equivocado, de que era un fracasado. Si se hubiera derrumbado, si hubiera suplicado o gritado, le habrían tenido lástima, pero su dignidad silenciosa los enfurecía. Ricardo, disfrutando de su papel de director de orquesta de la humillación, dio un paso al frente. Su sombra cubrió por completo el pequeño puesto de Elías. Venga, Elías, seamos razonables. Sé que necesitas el dinero. Te doy estas pocas monedas por todo el cargamento, para que al menos puedas comprar pan y no hagas más. El ridículo. Extendió un puñado de monedas de cobre, una oferta tan miserable que era más un insulto que un acto de caridad. La plaza entera contuvo la respiración, esperando la rendición final. Elías miró las monedas en la mano de Ricardo. Luego levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del hombre que quería destruirle. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. En la mirada de Elías no había súplica, sino una firmeza de acero. Con una voz tranquila, pero que resonó en el silencio, expectante con la fuerza de un trueno, rechazó la oferta. Estoy esperando al comprador correcto. Una nueva oleada de carcajadas, esta vez más estridente y descontrolada, estalló en la plaza. La frase sonaba tan absurda, tan delirante, que la gente se doblaba de la risa. ¿Un comprador correcto para esa basura? Se mofaban unos a otros. «Seguro que viene un rey de un país lejano a por sus nabos mágicos», gritó alguien desde el fondo, y la humillación alcanzó su punto más álgido. Los niños imitaban a Elías, poniéndose muy serios y repitiendo la frase con voces chillonas. Pero algo había cambiado. La seguridad de los que se reían empezaba a tener una pequeña fisura. La convicción absoluta de Elías, la forma en que pronunció esas palabras, como si no fueran una esperanza vacía, sino una certeza inminente, había sembrado una diminuta semilla de duda en el aire. ¿Y si no estaba loco? ¿Y si realmente esperaba a alguien? La idea era tan improbable que la descartaban al instante con otra carcajada, pero la pregunta quedaba flotando en el calor denso de la tarde. Ricardo sintió una punzada de irritación. La resistencia pasiva de Elías le estaba robando el control de la situación. Quería verlo suplicar, quería que el pueblo lo viera como un hombre quebrado al que él, magnánimamente, salvaba con su limosna. Pero Elías no le daba esa satisfacción. Su calma era un desafío, una declaración silenciosa de que el poder de Ricardo no era absoluto. El sol comenzó a descender lentamente, alargando las sombras sobre la plaza.
La multitud, cansada del espectáculo y con sus compras hechas, empezó a dispersarse. Las risas se convirtieron en susurros y miradas de reojo. Sin embargo, nadie se iba del todo. Permanecían en los bordes de la plaza, en las puertas de las tiendas, esperando a que Elías recogiera sus extrañas hortalizas y se marchara con la cabeza gacha, confirmando su derrota. Elías no se movió, continuaba de pie, vigilando su cosecha con el celo de un guardián. Sus ojos ya no se posaban en los rostros de sus vecinos, sino que se fijaban en el camino polvoriento que serpenteaba a la entrada del pueblo. Parecía escrutar el horizonte, más allá de las casas y de los campos secos. Su postura no era la de un hombre que espera un milagro, sino la de alguien que aguarda una cita concertada. El zumbido del mercado se reanudó, pero de una forma distinta. Era un ruido de fondo para una escena que aún no había terminado. La humillación se había agotado, dejando en su lugar un suspense denso y pegajoso. ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué sigue ahí desafiando a todos con su silencio? La pregunta flotaba de puesto en puesto, un enigma que nadie sabía resolver. Incluso Ricardo, que había vuelto a su puesto para contar sus ganancias, no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia el viejo agricultor. Una extraña inquietud comenzaba a roer su arrogancia. La serenidad de Elías era como la calma que precede a la tormenta, una quietud antinatural que presagiaba algo desconocido. Elías permanecía como una figura tallada en madera y paciencia. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de sol, de viento y de preocupaciones, no reflejaba ninguna emoción. Era una máscara de serenidad que ocultaba un universo de secretos. En sus ojos no había derrota. Había la fe inquebrantable de un hombre que sabe algo que los demás ignoran. Un hombre que se aferra a una promesa tan profunda como las raíces de los árboles que él mismo había aprendido a escuchar. El pueblo entero lo observaba, sin saber que no estaban presenciando el final de una humillación, sino el principio de una leyenda. El silencio de un hombre justo es el espejo donde los necios ven su propio rostro. La plaza, vaciándose lentamente, se convirtió en un paisaje dentro de la mente de Elías. El murmullo de sus vecinos se desvaneció, reemplazado por un eco, una voz que el tiempo no había podido borrar, la voz de Elena. La imagen le llegó con la claridad de un relámpago en una noche seca. No estaba en la plaza, sino en la colina que dominaba sus tierras al atardecer. El cielo era un lienzo de naranjas y púrpuras, y el aire olía a tomillo y a tierra húmeda. Elena estaba sentada a su lado, envuelta en una manta, a pesar del calor residual del día. Su respiración era superficial, un frágil recordatorio de la enfermedad que se la estaba llevando, pero sus ojos tenían el brillo de las estrellas recién nacidas. Su mano, delgada y pálida, encontró la suya, áspera y agrietada. «Prométemelo, Elías». Su voz era un susurro, pero tenía la fuerza de un juramento. «Prométeme que no dejarás que muera». No se refería a ella, sino a la tierra que se extendía a sus pies, un mosaico de parcelas que los padres de Elías y los abuelos de sus padres habían labrado con sudor y reverencia. La tierra que Ricardo, con sus métodos modernos y sus préstamos envenenados, estaba asfixiando. «Prométeme que les demostrarás que se equivocan, que la vida aquí no es un castigo, sino un regalo, y que su alma, nuestra alma, seguirá viviendo en cada semilla». Él no había respondido con palabras, solo apretó su mano y asintió, una promesa silenciosa que se selló en su alma con la misma profundidad que las raíces de los olivos centenarios. Cada fruto que ahora exhibía en su humilde puesto era una sílaba de esa promesa. Cada hortaliza, de forma extraña, era una palabra de ese juramento sagrado. No vendía comida, ofrecía la prueba viviente de que la tierra de sus ancestros aún podía cantar, tal y como Elena le había pedido. La voz de Ricardo, afilada y cruel, lo trajo de vuelta al presente con la brusquedad de una bofetada. «¿Sigues pensando en fantasmas, Elías? Tu abuelo era un iluso y tu mujer... Bueno, la terquedad a veces se paga cara». El golpe fue bajo, calculado para herir donde más dolía. Ricardo no solo quería su tierra, quería quebrar su espíritu, pisotear la memoria de las personas que le daban fuerza. Una corriente de incomodidad recorrió a los pocos que quedaban cerca. Mencionar a los
Muertos de esa manera cruzaba una línea invisible, incluso en la crueldad cotidiana de un pueblo pequeño. Pero nadie dijo nada. El miedo a Ricardo, el poder que ejercía sobre sus empleos y sus deudas, era un bozal más eficaz que cualquier amenaza. Bajaron la cabeza, convirtiéndose en cómplices silenciosos de una profanación. Elías, sin embargo, no reaccionó. Su rostro permaneció impasible. La mención de su abuelo no le trajo dolor, sino otro recuerdo, una capa más profunda de su armadura. Se vio, a sí mismo como un niño, con las rodillas sucias de tierra, siguiendo los pasos de aquel hombre sabio de espalda encorvada. Su abuelo no araba la tierra, conversaba con ella. Le enseñó a leer las nubes, a entender el lenguaje del viento, a saber cuándo una semilla estaba lista para despertar solo por el tacto. «Nunca olvides, Elías», le decía mientras desenterraba una patata de un morado tan intenso que parecía contener la noche. «Esta tierra no es un esclavo al que azotar para que produzca más. Es una compañera. Si la escuchas, si la respetas, te dará tesoros que el dinero no puede comprar». Y le mostró cómo las plantas que crecían juntas se protegían, cómo ciertas hierbas que todos llamaban malas hierbas, en realidad alimentaban el suelo y lo mantenían vivo. Ese conocimiento era el verdadero legado que Ricardo quería destruir. El hombre más rico de la comarca veía la tierra como una máquina de hacer dinero, un recurso a explotar hasta agotarlo con productos químicos y maquinaria pesada. Para Ricardo, la tradición era sinónimo de pobreza y la paciencia una debilidad de perdedores. No podía comprender que el valor de la cosecha de Elías no residía en su apariencia, sino en la historia que contaba, en la vida que contenía. Frustrado por la inquebrantable serenidad del anciano, Ricardo dio un paso más. Se acercó al puesto, cogió uno de los frutos más extraños, una especie de calabacín retorcido con vetas doradas, y lo sostuvo en el aire como si fuera un objeto repugnante. «¿Y esperas que alguien pague por esto? Parece una enfermedad». Con un gesto de desprecio lo arrojó de nuevo sobre el montón, magullándolo. El acto fue una pequeña violencia, un ataque físico a la promesa que Elías custodiaba, y entonces lanzó el golpe de gracia. Su voz se volvió falsamente compasiva, el tono de un depredador que juega con su presa antes de matarla. «Escucha, Elías, sé que estás desesperado, y para que veas que no soy tan malo, te diré algo. El lunes por la mañana, los hombres del Ininotendes Panco vendrán conmigo a tu finca. La deuda ha vencido. Esa tierra, con todos tus recuerdos y tus locuras, será mía. La araré a fondo, quemaré estas rarezas y plantaré algo que dé dinero de verdad». El aire se quedó sin oxígeno. La humillación pública se había transformado en una sentencia de muerte. Ya no eran burlas sobre hortalizas extrañas, era el anuncio de un desahucio, la destrucción de un legado frente a toda la comunidad. Los pocos vecinos que quedaban ahora miraban a Elías no con desprecio, sino con una mezcla de lástima y horror. Estaban presenciando el final de un hombre, el desmoronamiento de una vida entera. Pero el hombre no se desmoronó. En su mente, las palabras de Ricardo no eran una amenaza, sino un catalizador. Se encendió el recuerdo de las noches en vela, de los meses de trabajo solitario que nadie había visto. Recordó el frío de la madrugada, cuando salía con un farol a comprobar la humedad del suelo, hablando en susurros a sus plantas, animándolas, como su abuelo le había enseñado. Recordó las cartas que había escrito, con su letra torpe y esforzada, a direcciones lejanas que había encontrado en un viejo libro de botánica. Vio su propia imagen reflejada en el cristal de la ventana de su cocina, noches atrás, hablando por un teléfono móvil anticuado que apenas sabía usar. Al otro lado de la línea, una voz con un acento extraño le hacía preguntas precisas sobre la acidez del suelo, sobre los ciclos de rotación, sobre la ausencia total de pesticidas. Elías respondía con una seguridad que no sabía que poseía, la seguridad de quien no habla de teorías, sino de una vida entera de experiencia. La promesa a Elena resonaba en cada una de sus palabras. No era solo por la tierra, era por la dignidad, era para demostrar que el conocimiento de su abuelo no era una locura, sino una sabiduría olvidada que el mundo moderno, en su arrogancia, había despreciado y ahora empezaba a necesitar desesperadamente. Era su forma de decirle a Elena, allá donde
estuviera, que su fe en él no había sido en vano. Ricardo, envalentonado por el silencio que confundía con la derrota, se pavoneó frente a él. «¿Qué dices a eso, viejo? ¿No tienes nada que decir?» Se acabó el juego. Dio media vuelta, dirigiéndose al pequeño grupo de espectadores como un emperador romano tras dictar sentencia, esperando la aclamación de la multitud. Fue entonces cuando Elías se movió. Muy lentamente, con la parsimonia de los ciclos de la naturaleza, se inclinó sobre su puesto. Con una delicadeza infinita, recogió el fruto que Ricardo había magullado, lo limpió con un trozo de tela, acariciando la herida en su piel dorada, como si curara a una criatura viva. Luego lo colocó de nuevo en su sitio, con un cuidado reverencial. No miró a Ricardo, no miró a nadie. Sus ojos se alzaron hacia el camino polvoriento que moría en la entrada del pueblo. Su rostro, antes una máscara de serenidad, se transformó sutilmente. Una calma diferente se instaló en sus facciones, una calma que no era de resistencia, sino de expectación. La tensión en sus hombros desapareció. Era la quietud de un hombre que ha hecho todo lo que estaba en su mano y ahora solo espera la llegada de una certeza. La gente del pueblo contuvo la respiración. El espectáculo había dado un giro inesperado. La resignación que esperaban ver en el rostro de Elías no estaba allí. En su lugar había algo incomprensible, algo que no encajaba con la ruina inminente que acababan de presenciar. Era una paz que desafiaba toda lógica. Incluso Ricardo se detuvo, sintiendo una punzada de duda por primera vez en todo el día. Se giró para mirar a Elías y la sonrisa de suficiencia se congeló en sus labios. La mirada del viejo no estaba perdida en el pasado ni nublada por la desesperación. Estaba fija en el horizonte, clara, nítida y llena de una convicción que era casi aterradora. El sol seguía cayendo, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. El calor empezaba a amainar, pero la tensión en la plaza era más sofocante que nunca. La pregunta flotaba en el aire, pasando de unos ojos a otros, una chispa de desconcierto en medio de la humillación. ¿Por qué no suplica? ¿Por qué no grita? ¿Por qué parece que el que ha ganado es él? El pueblo lo observaba, sin entender que la calma de Elías no era la antesala de la rendición, sino la quietud que precede a la cosecha. A veces, la mayor fuerza no reside en la palabra que se pronuncia, sino en la que se calla. La amenaza de Ricardo, la sentencia de desahucio, pendía en el aire como el polvo que se negaba a sentarse. Todos esperaban el derrumbe, el grito de desesperación, las lágrimas de un hombre vencido. Pero lo que obtuvieron fue la primera lección de una guerra que no se libraba con gritos, sino con silencios. Elías simplemente sostuvo la mirada de Ricardo y en ese vacío, la arrogancia de su adversario comenzó a ahogarse, buscando el oxígeno de una reacción que nunca llegó. Ricardo se sintió desnudo. Su golpe más cruel se había perdido en un abismo de calma. Necesitaba una respuesta para seguir alimentando su espectáculo, pero Elías le negaba el combustible. La plaza, que antes era un coro de burlas, ahora era un tribunal silencioso que observaba a un solo hombre desmoronarse bajo el peso de su propia crueldad. Y ese hombre no era Elías. Era Ricardo quien, nervioso, soltó una risa forzada. «¿Qué pasa, viejo? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O ya estás haciendo las maletas en tu cabeza?» La pregunta flotaba, patética, en el aire denso. Fue entonces cuando Elías desplegó su segunda arma, la pregunta que actúa como un espejo. Con una voz tan serena que parecía venir de otro lugar, de un pozo de paz inalcanzable, preguntó: «¿Estás seguro de que quieres que todo el pueblo te recuerde por estas palabras?» La frase cayó como una piedra en un estanque. No cuestionaba el poder de Ricardo para quitarle la tierra, cuestionaba su legado, su imagen, la historia que se contaría de él en esa misma plaza durante generaciones. De repente, el foco ya no estaba en la pobreza de Elías, sino en la miseria moral de Ricardo. Los rostros de los vecinos cambiaron. La pregunta de Elías les había dado permiso para juzgar. Ya no eran meros espectadores de una humillación. Eran los guardianes de la memoria del pueblo. Vieron a Ricardo, no como el hombre poderoso al que temían, sino como un matón que se ensañaba con un anciano. Un murmullo de incomodidad recorrió el escaso público. Alguien tosió. Una mujer se santiguó disimuladamente.
Ricardo sintió el cambio en el ambiente. El control se le escapaba de las manos, y todo por una simple pregunta que no podía responder sin condenarse a sí mismo. Enfurecido, intentó recuperar el terreno perdido, atacando de nuevo. No me vengas con lecciones de moralidad, tú, que dejaste morir a tu mujer por no querer vender un trozo de esta tierra inútil. La acusación era veneno puro, diseñada para quebrar cualquier defensa. Pero Elías ya estaba protegido por la armadura de su promesa. Un dolor agudo, una sombra fugaz, cruzó sus ojos. Fue casi imperceptible como el paso de una nube sobre el sol, pero fue todo lo que se permitió. Su rostro volvió a la calma granítica de siempre. No iba a darle a Ricardo el placer de ver su herida. Su dolor era sagrado, pertenecía a Helena y a él, y no sería profanado en aquel circo. Su serenidad era tan antinatural, tan desconcertante, que Ricardo comenzó a dudar. Era posible que no le importara. Era posible que su amenaza, su insulto más bajo, no hubiera surtido efecto. Esta duda era el objetivo de Elías. No confirmaba ni negaba nada, no se defendía. Su silencio y su calma creaban un vacío que los demás llenaban con sus propias inseguridades. ¿Y si el viejo no estaba loco? ¿Y si realmente sabía algo que ellos ignoraban? La semilla de la duda, plantada con su primera frase, comenzaba a germinar en la mente de todos. Para mantener esa duda viva, Elías pronunció otra frase, corta y enigmática. El respeto no se compra, se conquista. No era una amenaza, ni una promesa. Era una declaración de principios, una verdad tan sólida como las piedras del camino. La frase flotaba en el aire, abierta a 1000 interpretaciones, y esa incertidumbre era más poderosa que cualquier argumento. La gente ya no se reía. Se miraban unos a otros confundidos, tratando de descifrar el enigma de aquel hombre que debería estar de rodillas y, sin embargo, parecía más erguido que nunca. Ricardo, sintiéndose observado y juzgado, perdió los estribos. Se acercó al puesto con la intención de volcarlo, de destruir físicamente la prueba de la resistencia de Elías. Su rostro estaba congestionado por la ira. Se acabó la paciencia. Esta basura se va al suelo, como tú y tu estúpida finca. Sus manos se cernieron sobre la madera del puesto, y en ese instante Elías lo desarmó con una sola palabra. Una palabra que no era un grito, sino una invitación serena. Adelante. La palabra detuvo a Ricardo en seco. Sus manos quedaron suspendidas en el aire. La calma de Minolin. Elías lo había convertido en un actor en un escenario. Ya no era el agresor, era un objeto de estudio. Elías lo había despojado de su poder con una palabra, invitándolo a continuar con su rabieta, a mostrarle a todo el mundo la verdadera dimensión de su mezquindad. Ricardo se sintió ridículo, una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Bajó las manos, derrotado no por la fuerza, sino por la inteligencia de su víctima. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. El pueblo entero había sido testigo de una clase magistral de dignidad. Habían visto a un hombre despojado de todo, amenazado con perder su hogar y su legado, humillado en su honor y en el recuerdo de sus seres queridos. Y lo habían visto resistir sin levantar la voz, sin proferir un solo insulto, usando únicamente la fuerza de su carácter como escudo y como arma. La admiración, un sentimiento que había estado enterrado bajo capas de miedo y costumbre, comenzó a aflorar. Elías sabía que la batalla psicológica estaba ganada. Ahora solo tenía que esperar. Su resistencia no era un fin en sí misma, era el tiempo que necesitaba comprar, y su fuerza para hacerlo provenía de su anclaje en la promesa. En su mente,